principios de la década de los 80, Michael Jackson se encontraba grabando un nuevo álbum. Un álbum en el cual Michael estaba plenamente convencido de que debía ser totalmente innovador. El nuevo álbum debía incluir un tema de rock, y Quincy Jones anima a Michael Jackson a escribir alguna canción que tenga una temática sobre pandillas, peleas callejeras y código de honor en las calles. Pero Michael no estaba familiarizado con estos ambientes, por lo que tuvo que inspirarse viendo un musical de 1961 llamado West Side Story, que trataba sobre la historia de dos bandas rivales que vivían en disputa. Por lo que Michael terminaría escribiendo una canción con una letra de advertencia para evitar la lucha y la violencia, en especial cuando es el honor lo que está en juego. Este tema se llamará Beat It. Para la grabación de este tema era importante el sonido imponente de guitarras eléctricas, por lo que inicialmente participa en este trabajo el guitarrista Steve Lukather, miembro y cofundador de la banda Toto. Cabe destacar que distintos miembros de Toto colaboraron con Michael Jackson en la grabación de varios temas en este nuevo álbum. That's me going. Sin embargo, Quincy Jones, en su afán de llegar más lejos, decide invitar también a Eddie Van Halen. En aquel entonces ya era un guitarrista consagrado y considerado un fenómeno del hard rock. El mismo Eddie Van Halen llegó a comentar a la cadena CNN que Quincy Jones lo había llamado a su casa, pero creyendo que se trataba de una broma, le responde que no conoce a ningún Quincy y le cuelga el teléfono. Después de 3 intentos más, Eddie se da cuenta de que la llamada es en serio y entre risas pide disculpas. Quincy Jones le comenta que está produciendo un nuevo disco de Michael Jackson y le pregunta si le gustaría tocar en este nuevo disco. Mientras Quincy Jones le explicaba todo, Eddie se preguntaba a sí mismo ¿qué diablos pinto yo en un disco de Michael Jackson? Para ese entonces, el recuerdo que tenía Eddie Van Halen de Michael Jackson era el de un muchacho con una música más orientada hacia el pop comercial, con una fama lograda por los Jackson 5. Por lo que Eddie en un inicio se niega, alegando que en su banda Van Halen los miembros tienen un pacto de no colaborar con otros artistas, pero Quincy insiste en que este nuevo disco revolucionará la industria discográfica. Acto seguido, Eddie se dirige a los estudios Westlake Recording en la ciudad de Los Ángeles, aprovechando de que los miembros de Van Halen están de vacaciones descansando de la última gira. En el estudio se encontraba Michael Jackson con Quincy Jones y Steven Spielberg. Michael se dirige a una de las salas del estudio a terminar unas grabaciones para la banda sonora de E.T., por lo que Quincy se mete con Eddie en otra sala para empezar a trabajar. Eddie le pregunta a Quincy, ¿qué quieres que haga? Y Quincy le responde, haz lo que quieras. A lo que Eddie también le advierte, hombre, ten cuidado cuando digas eso. Si en verdad me conoces, ten cuidado cuando digas eso. Quincy, aún así, lo deja en el estudio con toda la libertad para hacer lo que quiera con la canción. Además de haberle dejado 2 packs de 6 cervezas, ya que Eddie decidió no cobrar por esta colaboración. Las condiciones fueron que su nombre no debía aparecer en los créditos. Nadie podía saber de esta colaboración, por lo que Eddie se conformaría con unas cuantas cervezas y unas lecciones de baile de Michael Jackson en el futuro. Llega el momento de trabajar y Eddie escucha el tema Beat It solo una vez, pero no queda muy convencido, y le da instrucciones al ingeniero de sonido para hacer algunos cambios en la canción. Al cabo de 10 minutos, ya Eddie había reestructurado el tema y logra grabar 2 solos de guitarra en menos de media hora. Ya terminando el segundo solo de guitarra, entra Michael Jackson a la sala de grabación. En ese momento, Eddie se sintió nervioso, ya que no sabía cómo reaccionaría Michael con los cambios realizados en su canción. De hecho, llegó a pensar que lo echarían con los guardaespaldas, por lo que Eddie le advierte a Michael que había hecho modificaciones en la sección central de su canción. El tema Beat It empieza a sonar y Michael escucha con suma atención.
Finalmente, Michael voltea y le dice a Eddie: «Wow, gracias por no haber entrado simplemente a hacer un solo y haber tenido la pasión de preocuparte por la canción y mejorarla». En ese momento, Eddie queda alucinado y convencido de que Jackson no solo era un genio musical, sino que también tenía una humildad y una inocencia nunca vista. Después de haber grabado un excelente tema de rock con el legendario Eddie Van Halen, el siguiente paso sería grabar un buen video para dicha canción, por lo que Michael, una vez inspirado en el musical West Side Story, basado en peleas callejeras entre bandas rivales, decide junto con el director Bob Giraldi contratar a 18 bailarines profesionales y a un grupo de personas integrantes de bandas callejeras reales, para darle un toque de autenticidad al video. En este caso, se trataba de las pandillas Bloods y Crips, populares en aquella época por su gran rivalidad, lo que provocaría un ambiente en el set de grabación tan tenso que el director Bob Giraldi debió filmar todas las escenas con estos pandilleros en un solo día, para evitar algún desagradable incidente. Finalmente, un 30 de noviembre de 1982, Michael Jackson lanza su nuevo álbum Thriller, que tendría el balance perfecto de varios géneros musicales como el disco, el funk, el rhythm and blues, el pop, el rock y la balada, por lo que Michael logra satisfacer a un público muy amplio con distintos gustos musicales, logrando vender 1 millón de copias en su primera semana de lanzamiento. De este álbum destacan éxitos como Billie Jean, Thriller y Beat It, el tema apoyado por Eddie Van Halen. Beat It, en particular, no solo se convirtió en un éxito instantáneo, sino que también logra vencer las barreras impuestas en la radio por el racismo, ya que Beat It logra ser transmitida en emisoras de radio donde solo transmitían música de artistas blancos. De hecho, Beat It logra ser transmitida en el canal MTV, que en aquella época era criticada por favorecer a músicos blancos. Por todo este logro, Michael Jackson da inicio a una nueva era para los artistas de raza negra y logra atraer a un público de todos los orígenes a nivel mundial. Beat It también logra ganar 2 premios Grammy, como grabación del año y mejor interpretación vocal de rock masculina. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 337 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Por todo este abrumador éxito, el servicio de Eddie Van Halen podría haber supuesto un desembolso de millones de dólares, pero Eddie no cobró nada por su gran colaboración, más allá de 2 packs de cervezas, y su nombre no salió en los créditos, detalles que hasta sus mismos compañeros de banda no podían creerlo, hasta el punto de preguntarle cómo pudo haber sido tan tonto. Y esta fue la historia de cómo se cruzaron las vidas de 2 leyendas y de cómo lograron grabar uno de los temas más emblemáticos de todos los tiempos. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas una nueva consulta del Dr. Melómano. Hasta la próxima.